Méndez de Vigo tiene el cometido de liderar un proceso de búsqueda de consenso para conseguir en España un gran pacto educativo tras décadas de leyes unilaterales que se derogan con los cambios de gobierno y que han dado al sistema un carácter inestable y cambiante. Se lleva meses trabajando y el ministro de Educación cree que puede ser el momento de acordar entre distintos. Yo espero que en los próximos 6 meses tengamos un documento del Congreso de los Diputados y del Senado que nos sirva para elaborar una ley de educación por consenso. Me parece que eso sería una buena cosa y yo creo que eso es lo que quieren los españoles. Esta es una tarea difícil, pero como creo que hay mucha gente que lo pide y que está de acuerdo con ello, vamos a intentar hacerlo. El Pacto de Estado es su gran reto, como también el atajar el fracaso escolar. España presenta la tasa más alta de abandono de Europa, solo superada por Grecia. En el 32% en el año 2008. En estos momentos está en el 18%, es decir, la vamos bajando. Está claro que ese es uno de los temas que más nos preocupan. Es verdad que es de las más elevadas, pero también es verdad que vamos bajando. Es verdad también, yo creo, que si continuamos al ritmo que vamos bajando, vamos a cumplir con el objetivo que nos marcó la Unión Europea, y es que fuera del 15% en el año 2020, lo vamos a cumplir. Entre las preocupaciones de los numerosos agentes educativos presentes en este acto del 5º aniversario de Navarra Televisión, muy presente el bullying. El ministro cree que se están dando pasos. En España ya se hacen muchas cosas y muy buenas contra el bullying, en el ámbito competencial propio, que es el de las comunidades autónomas. Es que no se hace nada, no se hace suficiente. Bueno, nunca se hace suficiente todo, pero yo tengo que decir que las prácticas que se llevan a cabo, que están hoy implantadas, son más que correctas. Consejera de Educación de Navarra, presente en el acto, apuesta también por conseguir ese pacto por la educación y que más tarde pueda trasladarse a nuestra comunidad. Navarra está participando de esa propuesta a nivel de Estado también en la búsqueda de un gran pacto por la educación. Lo estamos haciendo en primera persona, lo estamos haciendo aportando, lo estamos haciendo desde la especificidad de Navarra y desde la diferencia. Méndez de Vigo se ha referido además a la negociación del convenio económico que Navarra y el Estado tienen pendiente. Eso forma parte de los acuerdos presupuestarios del año 2017 y que están en ello. Y me parece que eso es una buena cosa. Veo que la presidenta del Gobierno foral me dice que sí. Me parece que eso es una buena cosa y es algo de justicia. Y por lo tanto lo haremos. Al acto han acudido más de un centenar de personas de la vida política, social y económica de Navarra.